Bienvenidos a Labinar, el laboratorio de inteligencia artificial del Observatorio Tecnológico del CUSEA. En esta conferencia titulada ChatGPT, construcción de perfiles en IA de chatbots a expertos, exploramos cómo diseñar prompts eficaces, evitar sesgos y generar interacciones más precisas con inteligencia artificial. Aprenderás a redactar instrucciones específicas y claras para obtener mejores resultados. Entender cómo la IA puede ayudarte a construir perfiles profesionales para tu emprendimiento. Diseñar, con ayuda de ChatGPT, los perfiles clave que necesitas, desde contador hasta recursos humanos. Y lo más importante, llevarlo a la práctica. Si estás iniciando un proyecto, emprendiendo o simplemente quieres llevar tus ideas al siguiente nivel con IA, este contenido es para ti. Ya en más de 30 proyectos de consultoría y asesoría, colaborando con instituciones como INADEM, Banco Mundial Fundes, Hecho en Zapopan, Reto Zapopan, y bueno, ha contribuido al fortalecimiento empresarial y tecnológico en México. Su trayectoria incluye el diseño de metodologías en el Hospital PYME de la Universidad de Guadalajara, donde fungió como el primer líder de monitores del programa, y su labor como analista de comportamiento en el Instituto Mexicano de Economía del Comportamiento, IMEC. Esto en la Ciudad de México. Actualmente es consultor investigador asociado del IDIT PYME, Observatorio Tecnológico, liderando estudios sobre vigilancia tecnológica, inteligencia de negocios y monitoreo de la industria de alimentos. En esta ocasión, nos presentará la ponencia ChatGPT, construcción de perfiles de IA y Chatbox expertos, donde explorará cómo la inteligencia artificial puede transformar la integración digital, optimizando procesos de negocio y fortaleciendo la automatización conversacional. Su enfoque innovador y su experiencia consolidan su posición como un referente en el desarrollo de soluciones tecnológicas estratégicas. Maestro Kurt, pues la audiencia es tuya. Bienvenida y gracias por la oportunidad. Hola, ¿qué tal a todos? Muchas gracias. Me tiraron demasiadas flores, la verdad. No creo que fuera para tanto. Muchísimas gracias por la presentación y bienvenidos a otra de las sesiones que tenemos en el Laboratorio de Inteligencia Artificial. Como ya lo mencionó Nancy, que fue la chica que dio esta presentación acerca de mi perfil, vamos a estar hablando de un tema en particular que es la creación de los perfiles o personas. Algunas personas de repente también lo mencionan como arquetipos, no creo que sea el término correcto, y también tenemos esta parte como de la ideación o la serie de la toma de decisiones a través de la inteligencia artificial. Entonces, básicamente vamos a trabajar dentro de ChatGPT, no vamos a usar algún otro tipo de inteligencia artificial o algún otro tipo de configuración o programa para poder comprender un poco cómo funciona esta idea de estar construyendo estas personas, estos arquetipos, estas posturas para la toma de decisiones. Entonces, lo primero que tendríamos que considerar es el sentido empresarial. Si no lo saben, pues el Laboratorio de Inteligencia Artificial está muy vinculado al Observatorio Tecnológico de Jalisco, y pues en el Observatorio Tecnológico de Jalisco hacemos dos cosas. Atendemos a cámaras empresariales para algún panorama que tenga que ver con cuestiones muy especializadas, o también tenemos el sentido de la consultoría vista como la optimización de procesos, el diagnóstico organizacional o la solución de problemáticas. Podríamos decir que una problemática es una situación que sucede que no debería ser. Entonces, aquí lo interesante es tomar en consideración qué tan complejo puede ser resolver un problema, y por ello deberíamos preguntarnos cómo es que realmente funciona una empresa, cuáles son las áreas que la abordan, cuáles son las situaciones que existen detrás de una empresa para que ésta pueda ser operativa. Digo, aquí en la imagen, pues simplemente podemos comprender que, si bien es cierto, existe una empresa y esta empresa tiene varios departamentos, a veces es complicado ver la relación que tienen algunos departamentos entre sí, ya sea desde el sentido financiero, recursos humanos, la misma producción, el eje de ventas, inventarios. Entonces, aquí lo interesante, y me gustaría que lo pudiéramos poner en el chat, es ¿qué áreas conocemos de una empresa? ¿Qué se les ocurre? O si quieren abrir micrófono, también adelante, sin problemas. Y los estoy leyendo. ¿Qué tal, Kurt? ¿Cómo estás? Me presento, Edmundo García. Bueno, pues en la empresa, departamentos importantes como contabilidad, el departamento legal, casi nunca se incluyen en las ponencias, pero son departamentos muy importantes. Muchísimas gracias, Edmundo.
Y aquí tenemos, por ejemplo, algunas cosas que han comentado el aforo, ¿no? Tenemos de repente finanzas, operación, ventas, IT, sistemas. De repente hay algunas empresas que tienen hasta un área de innovación, ¿no? Ya va variando mucho del contexto de la empresa, va variando mucho de el entorno en el que está, la industria a la que pertenece, la cadena de valor, el TIR en el que se encuentra, en el que podemos ver ciertas diferencias. Si bien es cierto, tenemos algunos elementos bases, como pueden ser administración, contabilidad, la misma operación, ya también va variando conforme a la especialización que tiene, posiblemente la departamentalización que exista dentro de esta empresa, ¿no? Entonces, aquí de repente se vuelve como complicado, ¿no? O sea, de repente podemos estar trabajando con recursos humanos, podemos estar trabajando con finanzas, podemos estar trabajando con contabilidad, y cada una de estas áreas tiene una problemática, ¿no? O busca resolver algo. Busco optimizar de repente los recursos, busco de repente también eficientar algún proceso, busco de repente generar una mayor cantidad de ventas, busco de repente hacer algo en particular dentro de mi trinchera para hacer un eje más óptimo, más preciso, o generar un beneficio dentro de la organización. Entonces de repente tenemos esta cosmovisión de, vaya, o sea, un día puedo estar trabajando con los directivos en alta gerencia y luego estoy con los operativos, y cada uno tiene un objetivo en concreto que tiene que cumplir, lo cual hace que pues la empresa sea un sistema completamente diverso, ¿no? O sea, es multidinámico y por lo tanto complejo. Y aquí lo interesante es eso, ¿no? De repente las soluciones complejas vienen de respuestas que son complejas, que son de preguntas complejas, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la pregunta correcta? ¿Cómo yo puedo de repente solucionar una problemática teniendo en cuenta que mi empresa es un universo? Y ese universo es algo que a lo mejor yo no alcanzo a trastocar o a ver. De ahí viene el sentido de los perfiles estratégicos. Estos perfiles, empoderados obviamente con la inteligencia artificial, nos ayudan a hacer una representación estructurada de algo que tal vez yo desconozco y me puede ayudar a tomar una decisión, ya que pueden simular algún tipo de comportamiento, tener algún tipo de visión, algún tipo de prioridad o algún propósito en específico que ayuden a generarme algún tipo de evaluación. Imagínense, por ejemplo, un emprendedor, esos que de repente son todólogos, ¿no? Tenemos que, al mismo tiempo que hace contabilidad, también tiene que hacer operaciones y también tiene que hacer planeación, y de repente hay mucho tiempo para trabajar, pero hay poco tiempo de repente para pensar. Y este eje reactivo no le permite tomar las decisiones de manera más adecuada. O en el segundo puesto, el desconocimiento, ¿no? O sea, yo de repente no soy muy bueno en contabilidad, pero requiero o necesito tener ciertas condiciones contables para comprender cómo funciona mi empresa. Entonces, estos perfiles estratégicos o personas nos ayudan mucho a poder tener esta lluvia de ideas en donde de repente no tenemos tanta facilidad de una retroalimentación, o de repente no podemos ver algunas aristas para generar algún tipo de solución o que nos permita pensar de manera más estratégica cuál podría ser la mejor toma de decisiones. Y de repente tenemos estas situaciones, ¿no? Empiezan a bajar las ventas y no sé si se debe a que de repente en inventario pudiera ser que haya algún tipo de detalle, o si es con personal y mejor tengo esta situación de estar evaluando con recursos humanos, o no sé si tengo que meter una capacitación de motivación para mejorar al personal, no sé si mi producto es competitivo, y aquí nos ponemos a pensar, ¿dónde viene la problemática raíz? ¿Cuál es la causa de toda esta situación? ¿O es simplemente la estacionalidad? Es que en este momento del año tal vez mi producto o servicio no es el más adecuado, no soy competitivo en este momento. ¿Les ha pasado esto? Coméntenme, ¿de repente han tenido esta situación de tener como 20, 25 ideas en la cabeza y no saben cuál es de repente la más adecuada por la cual elegir? ¿Cuáles son las principales preguntas que de repente se les pueden venir a la mente cuando de repente vemos esta parte de las ventas bajas? ¿Qué es lo primero que se les ocurre? Lo primerito que sería, me voy a inventarios, me voy a que el vendedor no está gestionando bien, yo tal vez soy el mismo vendedor porque soy emprendedor y no estoy vendiendo de manera adecuada. ¿Qué es lo que se les viene a la mente? Kurt, permíteme participar con una experiencia en donde en alguna ocasión, bueno, en aquellos entonces recuerden que no había sistemas contables, todo era a mano, pero recuerdo que para una junta directiva mi jefe, el Contralor General, me pidió que le apoyara con los comentarios hacia la junta directiva, y yo vi una baja muy significativa en cuanto a la venta.
Estamos hablando, no les voy a decir la industria, pero estamos hablando de que para mí eso fue una alerta roja. Y yo hablé con mi jefe y le dije, oye, David, ¿sabes qué? Aquí hay un detalle, nada más que estoy viendo una baja significativa en ventas. Y de eso que él me contestó, no te preocupes, es por el clima. Yo le dije, ¿cuál es el motivo? Y me dice, por el clima. Y yo, ¿cómo que por el clima? Lo que pasa es que estamos en la industria de la manguera. ¿Por qué fue la baja? Porque, bueno, en tiempo de calor se vende muchísimo y en tiempo de lluvias, pues lógico es algo que no se comercializa con la misma magnitud, ¿no? Y son factores que a veces obviamos, pero que son fundamentales tanto para el manejo de inventarios como para la parte de comercialización. Sí, correcto. Y luego tenemos esta situación. Muchas gracias por participar, Nancy. También muchas gracias por participar, Erika. De repente tenemos este elemento como emprendedores o como empresarios del sobrepensamiento. Y si estoy trabajando en el eje correcto y de repente pues es complicado ser empresario o emprendedor, ¿no? Uno de repente se siente solo, ¿no? Dice, ¿estaré tomando las decisiones correctas? Ahora imagínense lo mismo traspolado a una situación directiva. No comprendo tal vez todos mis departamentos, no comprendo de repente el alcance o lo que trastoca todas las decisiones que voy a tomar, y ese sentido de estar abrumado me hace considerar si estoy pues eligiendo el bien común o la decisión más correcta, ¿no? Es difícil y de repente cada uno va a estar hablando desde su arista y no tanto desde su imparcialidad, porque todos tienen intereses, ¿no? O sea, producción obviamente tiene sus objetivos, ventas tiene sus objetivos, el departamento de sistemas tiene sus objetivos, y entonces ahí es donde de repente decimos, Dios mío, ¿y cuál es el camino correcto? ¿Cuál es la senda que sería la más adecuada? ¿Debo priorizar de repente la capacitación a personal para que esto se vea impactado en las ventas? Si eso es una causa raíz, si realmente es un síntoma de las bajas ventas, el sentido moral que tienen de repente en mis empleados, ahorita pudiéramos decir que sí, pero no hay un diagnóstico, no hay una arista atrás, no hay un ojo que nos permita ver más allá de lo evidente y considerar si realmente esa decisión va a ser la más adecuada. Obviamente las personas no van a arreglar esto, ¿no? O sea, no podemos ver el futuro, no tenemos esa facilidad de tener una clarividencia mágica en donde todo va a estar funcionando, pero sí nos puede ayudar de repente a si en algunos frentes consideramos que existe algún sesgo, de la manera más neutral posible sí podemos retroalimentarnos con este tipo de herramientas. Entonces, decisiones, ¿no? Y entonces, ¿qué elijo? ¿Elijo A o elijo B o elijo C o elijo D o elijo no hacer nada, que también es una decisión, ¿no? ¿Qué es lo que pudiéramos considerar que es fundamental de repente para el desarrollo y el trastoco de decir, creo que me iré por este camino, creo que prefiero una nueva apertura en un nuevo mercado, creo que prefiero una sucursal? Digo, hay algunas situaciones que en la misma empresa y los indicadores nos lo van a estar diciendo, ¿no? O sea, veo que tengo tanta rotación de personal, veo que tengo tantos ingresos, veo que mi producto de repente llega a otras áreas. Ciertamente hay algunos síntomas que nos indican hacia dónde debemos estarnos moviendo, pero en las situaciones donde podemos estar bajo la presión, nuestro mismo sesgo, por ser seres humanos, puede llevar a influenciarnos y no considerar la retroalimentación de nuestras propias decisiones. Entonces, es importante comprender que las personas, si bien es cierto, tienen un enfoque de responsabilidades, están orientadas bajo una metodología, tienen un elemento muy neutro, es decir, son estáticos y trabajan mucho sobre el elemento metodológico que se les está dando, salvo que se les agregue un contexto, que es de lo que vamos a hablar un poco más adelante. Es necesario considerar que deben estar orientados a decisiones y deben ser adaptables y dinámicos. ¿Se pueden construir así? Claro que se pueden construir así. Y es por eso que es muy importante la redacción que debe tener el sustento de esta persona. Porque de nuevo, no es lo mismo que yo de repente diga, oye, tengo bajas ventas, ayúdame a vender más. Que pudiéramos decir que es una simpleza al momento de estar construyendo una instrucción. Pero no le estamos dando un contexto, ¿no? Es decir, no le estamos diciendo, oye, no tengo tampoco una rotación de inventarios, oye, mi preocupación principal, si bien es cierto, son las bajas ventas, no sé si mi producto es lo suficientemente competitivo. De repente, y eso es muy importante tanto para la inteligencia artificial como para nosotros mismos como seres humanos, entre más información tengamos, va a ser más
fácil que podamos canalizar esa información para una toma de decisiones más efectiva y más productiva. Y a veces se nos olvida, ¿no? A veces olvidamos de repente cómo alimentar nuestro promo, cómo alimentar nuestro GPT para que nos dé elementos más certeros. Entonces, algunos de los instrumentos que se pueden estar utilizando, pues es darle datos, darle un contexto y darle algunas metodologías o herramientas para que desarrolle lo que consideremos que es estratégico. Puede que no las conozcamos, entonces tendríamos que hacer un trabajo un poco más profundo y explicarle, oye, necesito que me construyas un Customer Journey Map, que es esta parte en donde yo voy viendo los puntos de dolor y los puntos que tiene el cliente a través de todo mi proceso. Tendría que tal vez explicarle eso, puede que ya lo sepa, pero el contexto es que pues me gustaría que usaras esta herramienta para encontrar cuáles son los puntos críticos que tiene mi servicio al cliente o cómo se puede relacionar esto con el sentido de mis bajas ventas. Entonces, si nosotros nada más damos una generalidad sobre un proceso en la inteligencia artificial, le damos como mucho albedrío que pueda tomar lo que considere más adecuado para construir una respuesta. Y eso no necesariamente es lo que queremos. Si bien es cierto, buscamos un eje de optimización y buscamos esta parte en la que nosotros podamos decidir bajo un panorama más claro, esto no significa que la forma en la que la inteligencia artificial esté trabajando sea la más adecuada. Por eso la construcción del prompt es muy importante. Si no lo construimos de manera adecuada, pues cualquier respuesta es buena. Es como si yo les dijera, no, pues yo quiero llegar de aquí a Zapopan. Pues entonces, pues si el objetivo es llegar a Zapopan, no importa si sea caminando, no importa si es en moto, no importa si es de ride, no importa si es en carro. Si el objetivo es llegar, pues no importa tanto de repente cómo lo hagamos. Si ya les doy un contexto, tengo que llegar en 20 minutos, tengo que buscar la forma de repente de encontrarme con algunas personas sin que yo venga sudado. Bueno, hay algunas características que dado el clima, las condiciones, las variables, ya no son una opción prioritaria. Entonces, hay que tener mucho cuidado al momento de estar construyendo una configuración de indicaciones, porque si no lo hacemos de manera correcta, lo que va a pasar es que la misma IA va a estar sesgada por su libre albedrío y va a estar construyendo una historia conforme lo que considero correcto. Y no necesariamente esa es la idea de lo que nosotros debemos estar buscando o trabajando. Entonces, ¿existen ventajas y existen limitaciones? Claro que sí. Las ventajas, como les comento, pues esta parte interdisciplinaria en donde con un contexto muy bien marcado y con algunos datos, pues puede tener un sentido más hábil para la resolución de conflictos y para una toma de decisiones más mesurada, más certera. Y también se pueden anticipar o te puede estar hablando de ciertos conflictos, puede alinear ciertas visiones, puede estar conjugando ciertos elementos en común en cada uno de los departamentos y eso nos ayudaría bastante, ¿no? Entonces también ayuda mucho en el sentido de la planeación estratégica porque al estarse retroalimentando bastante de lo que uno va viendo, puede inferir y al estar infiriendo, puede de repente pedir más elementos de profundidad. Ojo, hay una diferencia muy grande entre lo que la inteligencia artificial nos puede estar diciendo y el discernimiento humano de si eso es óptimo o no es óptimo. Porque si bien es cierto, la inteligencia artificial nos ha ayudado mucho y ha acelerado muchos procesos, sí existe esta parte de discernir si con la inteligencia humana es un elemento que realmente respete tanto la filosofía, tanto el sentido del emprendedor o el cauce lógico que tiene un negocio. Eso a veces, de repente, con un prompt no es tan sencillo de considerar, pero sí es importante tomarlo en consideración para nuestras decisiones. Algunas de las limitaciones, como les dije, pues sí, obviamente si no les damos datos, si no les damos algún elemento concreto, real, pues no va a tener mucha trascendencia. Se requiere una metodología adecuada y eso requiere tiempo para construirlo, es decir, construir un prompt no es como que me lo vaya a armar en 2-3 minutos. Aún con el mismo chat GPT, utilizándolo para construir el prompt, puede tener fallas y hay que estarlo probando constantemente para poder encontrar esos elementos y poder estarlos mejorando o restringiendo, dependiendo mucho de lo que estamos haciendo. No sé si alguno de ustedes ha de repente construido un chatbot, pero de repente consideramos que es muy sencillo y nada más hay que ponerle que los servicios y todo, entonces la misma inteligencia artificial le dejamos muchas puertas abiertas y en su discernimiento pues puede ser efectivo estarlas diciendo por estar cumpliendo el sentido prioritario de atiende bien al usuario, atiende bien al cliente. Y la pregunta aquí interesante es, ¿qué le está preguntando el cliente? ¿Qué información le está
solicitando para cumplir esa misión o ese objetivo. Y a veces eso se nos puede olvidar. Se pueden volver obsoletos. Si, por ejemplo, habláramos acerca de una cuestión que tiene que ver con normativas, leyes, bueno, el mundo en ese sentido se mueve. Tal vez no tan constantemente, pero se mueve. Si hablamos de un rubro tecnológico, bueno, la tecnología avanza a ritmos agigantados. Lo que hace un año era muy actual, ahorita ya no es tan tendencia. Y como les mencioné, no se debe reemplazar el juicio humano. Es decir, sí tiene que quedar muy claro que el discernimiento y las decisiones que se tomen deben ser mucho en una percepción humana conforme a lo que se nos está retroalimentando. Aquí sería interesante preguntar, yo creo pues obviamente que todos conocen ChatGPT o han escuchado de él. ¿Han construido de repente este tipo de bots especializados o se han metido a la GP Store y han visto los bots especializados que existen? ¿Los han llegado a utilizar? Kurt, por ejemplo, ahorita las nuevas funciones de ChatGPT tiene algo que se llama proyectos, donde tú puedes ir pues llevando diferentes conversaciones, chats y parte de tu proyecto. Eso lo vuelve mucho más especializado y puedes ir construyendo una mejor, pues un mejor resultado al final, ¿no? Porque luego de repente se envuelve uno en una tira muy larga conversacional y se vuelve complejo aplicarlo, ¿no? Sí, puede pasar eso y también puede pasar que tú mismo te empieces a sesgar con la información de un chat súper largo porque le estás agregando muchas variables y esas variables luego el mismo contexto puede ir cambiando y como tal vez el chat en su momento no tuvo una indicación certera o al momento de que lo volviste a abrir le metiste nuevas variables, va a estar mezclando 2, 3 ideas y sobre esas va a estar tratando de generar resultados y de repente va a empezar a arrojar algo que yo creo que a muchos de ustedes les ha pasado que se llaman alucinaciones, que es que el chat dentro de sus suposiciones hace afirmaciones, pero no tienen alguna base que pudiéramos decir que es justificable. Entonces, es por eso que pudiéramos considerar que es una limitación, porque a fin de cuentas no puede reemplazar el juicio humano. O sea, no estoy diciendo que el chat mienta, pero por su naturaleza lo que trata de hacer es optimizar y eficientar la orden que le diste. Y si no tiene algún tipo de restricción, pues cualquier información en ese sentido es buena. Entonces, los GPTs personalizados sí tienen una configuración que alguien hizo y con esta configuración responden a ciertas problemáticas o a ciertas preguntas o dudas que puede tener el usuario que los está utilizando. Sin embargo, lo que ustedes no saben es cuáles son las restricciones y límites que tiene ese GPT. Eso es bueno, sí es muy bueno porque la persona que lo construyó pues tiene ese arquetipo de ideas en su cerebro que le permite construir GPTs personalizados que otra gente utiliza y a veces hasta monetizan. Y eso es fantástico. ¿Eso es malo? Sí, porque no sabemos cuáles son también los alcances. Entonces, tiene los dos puntos, ¿no? O sea, tanto como es una ventaja como puede ser una limitación dependiendo del contexto de para qué lo necesitemos. Muchas gracias por tu participación, Edmundo. Entonces, de repente, ¿qué pasa cuando hacemos todo con GPT? Como algunos estudiantes que conozco, como a algunos chicos tecnológicos que conozco. Bueno, de repente, pues empezamos a simplificar todo. Podemos de repente caer en el sentido de la desactualización. Podemos de repente hacer una sobrerepresentación de los detalles y también podemos generar una dependencia excesiva. ¿A qué me refiero con esto? Si de repente el GPT nos apoya a hacer todo, en algún momento que tengamos simplemente que hacer algún tipo de argumentación o defender lo que estamos haciendo, no la tenemos, porque a fin de cuentas GPT hizo el trabajo racional que en teoría nosotros deberíamos estar haciendo. Vuelvo a lo primero que les expliqué, el discernimiento. ¿Yo cómo puedo discernir que esto es correcto de algo que es incorrecto? ¿Cómo puedo justificar que esta idea es adecuada? ¿Cómo puedo argumentarla? Y se nos olvida. Se nos olvida a veces que, si bien es cierto, nos eficientiza muchos procesos. Por ejemplo, esta presentación la construí con inteligencia artificial, ciertamente, pero también tuve que revisar lo que había puesto la inteligencia artificial, si la idea lógica de lo que yo quería presentar era adecuada, si el sentido de el objetivo de la sesión era el correcto. Eso no lo hace la inteligencia artificial, a menos de que le ponga otro prompt. Pero yo no tengo esa certeza completa hasta que yo no lo revise. Entonces, hay que aprender a discernir mucho el sentido de qué está bien que la inteligencia artificial haga y qué elementos necesita ser supervisada por una inteligencia humana. Ahí es donde veo de repente el sentido de la sobrerepresentación. Entonces, tengan mucho cuidado, la inteligencia artificial, si bien es cierto, ha eficientado bastante. Digo, esta presentación, en vez de tardarme tal vez yo 2 horas en construirlas, pues a lo mejor la hizo en 10 minutos.
y yo revisarlo otros 10 y sobres, ya quedó. Pero no por ello significa que el contenido que mantenían en una primera instancia era el adecuado. Entonces, tomen mucho eso en consideración también al momento de estar construyendo prompts. Tomen mucho en consideración que muchos de los prompts que van a estar construyendo vienen vienen impregnados, tanto de sus capacidades como de sus limitaciones, por la forma en la que fueron construidos. Entonces, hay que tener cuidado con los riesgos que de repente se tienen. Y volvemos al punto, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? ¿Cuál es el camino correcto? Si bien es cierto, muchos de los caminos te llevan a Roma y dicen que también todos los caminos te llevan a Roma, tenemos que tener en cuenta que si vamos a estar usando inteligencia artificial, el sentido de las indicaciones tiene que ser muy preciso. Debe tener un rol funcional, el cual esté definido, qué es lo que se quiere representar. Debe tener un contexto organizacional o un contexto empresarial o un análisis del entorno, el cual sitúa ese perfil en el entorno. Debe considerar cuáles son los elementos críticos. Nosotros debemos darle esa información para que él pueda identificar qué responsabilidades y qué ejes desde ese rol se van a estar construyendo. Debemos también reconocer si existen barreras, limitaciones, miedos, preocupaciones, para que también ese rol pueda encontrar la forma de superarlas, mitigarlas. No pudiera decir que eliminarlas, pero sí encontrar una forma más adecuada de estarlas solventando o que pudieran ser a través del tiempo remediables. Y debe tener valores rectores. ¿A qué me refiero con eso? Y sé que de repente lo han visto muchísimo, pero un sentido de que tenga algún valor, y no me refiero a quiero que seas ético, no, o sea, en el principio, por ejemplo, de algunas empresas reside en elementos familiares, o reside en elementos ecosustentables, o reside en elementos de eficiencia pura. Si es cierto, yo tengo un rol que tal vez sea un ingeniero en procesos, que es el jefe de departamento de producción, también le tengo que dar valores rectores. ¿Cómo es, o cómo debería, o cómo me gustaría que a mí fuera con el personal? ¿Cuál es la filosofía que existe atrás de cómo se atiende a ese personal en mi empresa? Si yo no le doy ese elemento, cualquier elemento de optimización es bueno y venga como sea. Entonces, esa es la importancia de tener un rol muy bien definido y un PROM muy bien trabajado al momento de estar construyéndolos. Entonces, aquí lo interesante y lo que quiero poner de repente a que nos pongamos a jugar con el GPT, porque pues no sería chido que les enseñaran nomás esto sin que jugáramos y construyéramos uno, sería un contexto, ¿no? Y aquí les traigo este caso de pues una expansión internacional. ¿Qué dice aquí? Pues una empresa de manufactura de mobiliario busca expandirse al mercado de exportación. La situación actual. La empresa enfrenta dudas sobre tecnología, regulaciones, cultura y logística. Objetivo, pues expandirnos a mercados internacionales de forma exitosa. Desafío, integrar múltiples perspectivas para una estrategia coherente y viable. Entonces, ese es como un caso, ¿no? Y aquí lo que yo diría es, tomando en consideración para construir un PROM efectivo, tomando ustedes en consideración este caso hipotético, ¿es suficiente el contexto que tenemos? ¿Es necesario más contexto? Con esto ya podemos empezar a construir una idea de qué es lo que queremos que se desarrolle a través del chat y cuáles serían los personajes que nos estarían apoyando. ¿Qué se les ocurre? Los leo. Sería definir para qué área. ¿Qué más? Voy a asumir por su silencio que creen que con este contexto más o menos es adecuado. Bueno, aquí particularmente siento que hay una pregunta fundamental que no está marcada, que es, ok, vamos a expandirnos al mercado de exportación. ¿Cuál? O sea, ¿dónde queremos entrar? No tenemos ese primer punto, por ejemplo. O sea, no sabemos si, ok, quiero entrar a China, quiero de hecho moverme a Taiwán, quiero moverme a Japón, quiero entrar a Europa. O sea, esta información no nos está permeando hacia nada. Si bien es cierto, se tiene una intención, no tenemos particularidades muy concretas que manejarían contextos muy distintos. Entonces, aquí lo interesante sería cómo podemos hacer este PROM efectivo, ¿no? ¿Cuáles serían los roles? ¿Cuál sería el contexto? ¿Cuál sería el reto? ¿Y cuáles serían los detalles que necesitaríamos? Estos elementos que ustedes están viendo aquí, estos 4 puntos, son importantes al momento de construir una indicación, porque no es lo mismo, obviamente, los intereses y el desarrollo y el pensamiento que va a tener un director de operaciones a un director general, a un gerente,
a un encargado de redes sociales, un community manager. Entonces, cada uno desde su arista y desde su expertise va a estar buscando lo más adecuado para esta entrada a mercados internacionales. Entonces, ¿cuáles serían los roles? ¿Qué necesitaríamos nosotros saber para que esto pudiéramos decir que es efectivo? Y eso no necesariamente lo sabemos. Aquí en la primera slide no tenemos esa información. Solamente sabemos que se quiere entrar a un mercado internacional, pero no se tiene más. Entonces, creo que lo que se requeriría es necesitamos pues más información, ¿no? O sea, este es lo que tenemos hasta ahorita. Una empresa de manufactura de mobiliario busca expandirse al mercado de exportación. La empresa enfrenta dudas sobre tecnología, regulaciones, cultura y logística. Expandir operaciones a mercados internacionales de forma exitosa es su objetivo. Y aquí, por ejemplo, es muy interesante, ¿no? Y lo pongo en la mesa. Expandir operaciones a mercados internacionales de forma exitosa. ¿Cómo pudiéramos medir el éxito? ¿Es a través del sentido de vender? ¿Es a través de lograr una vinculación? ¿Es a través de que lográramos un cierto posicionamiento? Exitoso es una palabra abstracta. Entonces, lo que para mí pudiera considerarse un éxito, para tal vez el encargado de marketing, me va a decir, pues no, la verdad es que no considero que ni llega a ese punto, o con el de operaciones. Entonces, hay muchos aspectos que no alcanzamos a trastocar porque no tenemos una concepción correcta de algunos indicadores o algunas palabras como éxito, ¿no? Entonces, el desafío es integrar múltiples perspectivas para hacer una estrategia coherente y viable. Entonces, aquí lo importante sería de repente darle más contexto a esta indicación para que podamos construirla, ¿no? Entonces, si pudiéramos decir, bueno, pues el giro de la empresa es una manufactura de mobiliario, el tamaño de la empresa es mediana, su ubicación está en México, exportaciones actuales pues no tiene ninguna, este va a ser su primer intento, tiene como ventaja competitiva un diseño exclusivo y procesos semi-artesanales. Y si se fijan, le empezamos a dar más información con el cual se van a abrir nuevas aristas, nuevos pensamientos, nuevos elementos a resolver para el prompt. Y entre más información le demos, entre más contexto tenga, este prompt va a volverse más efectivo y va a volverse más preciso. Entonces aquí sería interesante preguntarles, ¿qué perfiles requeriríamos? A ver, si nos sentáramos y hiciéramos una mesa para decidir qué país sería el más adecuado, cuáles pudieran ser los retos, aquí traerían a la mesa, traerían un mercadólogo, traerían un abogado, traerían un consultor internacional, tendrían a un experto tecnológico. ¿Qué perfiles traerían? ¿Y cuál de estos perfiles creen que tendría mayor influencia? ¿Sería el abogado que sabe acerca de terminologías legales? ¿Sería el agente aduanal? ¿Cuál sería un administrador general? Porque estamos viendo mucho nuestros recursos y capacidades. ¿Y a cuál escucharían primero? Sería interesante si lo pudieran escribir. ¿Qué perfiles traerían? Por ejemplo, si tuvieran que elegir 3 para esta decisión de hacer una primer intento de internacionalizarnos, ¿qué personas ustedes traerían a la mesa? ¿Un abogado, un contador, un tecnólogo enfocado en algo en particular? ¿Otro empresario mueblero que ya lo hizo antes? ¿Podría ser como una especie de mentor? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué perfiles ustedes considerarían que sería interesante que estuvieran debatiendo con nosotros o compartiendo sus ideas o sus puntos? Alguien con experiencia en exportaciones, un experto en negocios internacionales, especialista en exportación y temas de aduana, muy bien. Entonces, aquí estas preguntas son muy importantes. Una lista de comprende el mercado objetivo, claro, ok, muchas gracias. O sea, aquí estas preguntas que ustedes tal vez dicen, no manches, ¿para qué tanto proceso reflexivo? Sirven, o sea, si yo no tengo definido un objetivo muy claro, como cuando les dije que yo tenía que llegar caminando a Zapopan, pues sí, o sea, cualquiera pues viene bien, ¿no? Cualquiera que sea un experto que haya hecho internacionalización, pero de nuevo, no es lo mismo estar vendiéndole a los japoneses que venderle a los israelíes. Ahí ya cambian las cosas. Entonces, estas preguntas reflexivas son también para saber si lo que nosotros estamos configurando sí es lo más adecuado y nos puede estar sirviendo para ese objetivo que estoy buscando, no solamente para tomar decisiones. Entonces, ¿qué información también necesitaríamos? Pues obviamente si tenemos datos reales, si tenemos las experiencias o casos previos y si tenemos un nivel de detalle en los 3 ejes, operativo, táctico y estratégico, es obvio que nuestro prompt va a estar muchísimo mejor calificado para que tome decisiones.
Y en ese sentido, podemos tener de repente un consejo directivo virtual que nos va a estar ayudando constantemente, si lo alimentamos de manera correcta, a tomar decisiones de manera muy precisa. Y de esta manera, que nos sintamos también un poco más seguros de nuestra retroalimentación y nuestra habilidad para tomar decisiones como emprendedores, como empresarios, como encargados de algún área, como ciertas personas que de repente tienen algún tipo de responsabilidad, y que esto nos ayude a permear si todo lo que nos estamos considerando es suficiente o si necesitamos considerar algo más. Entonces, es muy importante considerar que, dependiendo mucho de lo que estemos trabajando, se requieren perfiles estratégicos. Por ejemplo, el cambio organizacional, la innovación, una expansión o alguna simulación en particular de algún diagnóstico son situaciones complejas. ¿Por qué? Porque se trabaja mucho con el talento humano. Y el talento humano, si bien no es caótico por naturaleza, sí tiene situaciones más complicadas. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de elementos que pudiéramos decir que son exactos, no son como la química o las matemáticas o la física, en donde de repente trabajar con ellas tiene una base lógica. De repente el sentido de trabajar con seres humanos que están vinculados a estas 4 aristas nos puede dificultar. Y es por eso que el contexto, la comunicación y la precisión de esa información es completamente vital. Entonces, por ejemplo, aquí pudiéramos decir que pues, podemos buscar un gerente comercial, podemos de repente buscar a alguien de finanzas y optimización, podríamos buscar a la encargada de RH, podemos buscar un consultor en logística internacional, podemos buscar un experto en transformación digital. Y ustedes dirán, ah, caramba, ¿por qué tenemos un experto de transformación digital si no tiene nada que ver con la internacionalización? Bueno, si recuerdan, en el caso que estamos usando, una de las dudas es la tecnología. Entonces, pues una persona experta en elementos que tienen que ver con tecnología, con transformación digital, pudiera apoyarnos a eliminar las incertidumbres que nosotros tenemos para tomar estas decisiones. Entonces, es por eso que entra a la mesa, es por eso que entra al juego. Entonces, por ejemplo, ¿ustedes utilizarían estos 5 perfiles o agregarían uno más? No tenemos a un abogado, por ejemplo. Sí, Erika, de hecho sí existe esa facilidad, pero tendrías que construirlo aparte, no dentro del mismo chatbox o dentro de la misma proyecto, como nos comentó Edmundo, porque si no se te puede empezar a sesgar, porque en una va a estar construyendo los perfiles y en otra, y en ese mismo luego vas a correr tu simulador de habilidades directivas, puede confundirse, porque vas a tener más información cargada. Digo, obviamente, si también tienes este pensamiento lógico matemático muy desarrollado, le puedes decir, ok, hasta aquí y de aquí en lo siguiente vamos a tocar una nueva dinámica que entonces, particularmente, yo no lo recomendaría si todavía no tenemos esta habilidad de programar de repente la construcción de indicaciones en el chat, pero si tú ya tienes esta experiencia y sabes de repente cómo, digamos, limpiarle el caché, no creo que tengas ningún problema. Pero sí existe la facilidad de que te pueda estar diciendo qué tipo de personas son más adecuadas para ese conflicto o para esa resolución de problemas, sí, sin ningún problema. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es, voy a abrir GPT para que puedan ver cómo lo estamos trabajando y lo puedan ver, y vamos a construir el prompt con las ideas que tenemos que deberían estar llenándose. Si recuerdan, el prompt se suele construir con esto: identificar el rol, establecer un contexto, definir un reto y pues obviamente se solicitan detalles, ¿no? Tenemos esta que es la situación actual de la empresa, el objetivo y el desafío. Vamos a ver si tienen buena memoria y se acuerdan de todo lo que estamos buscando para poder construir este prompt. Entonces, denme un segundito, voy a compartir una pantalla de GPT. Ok, entonces aquí lo interesante sería, pues, ¿cómo empezamos a construir el prompt? ¿Se les ocurre algo en particular para empezar a desarrollar este prompt? O nángaros, no se les ocurre nada. Aquí lo interesante sería que, claro, que primero crearíamos un nuevo chat, muy bien. Pero luego, asignar el rol. Podríamos empezar con la asignación del rol, ciertamente, pero lo primero que podría decir es ¿para qué, no? O sea, es como si yo llegara y les dijera, oigan, necesito un administrador, necesito un gerente de ventas, necesito 4 estudiantes. ¿Y para qué los quieres, no? O sea, recuerden que tendríamos que verlo como en un sentido muy, muy lógico, ¿no? O sea, si yo llego y les digo, oigan, necesito 500 pesos, entonces tendríamos que primero construir el contexto. ¿Cuál es el contexto?
Entonces, una empresa mexicana. ¿Qué más? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan qué hace la empresa? De manufactura de muebles. Muy bien. ¿Qué más? ¿Se acuerdan cómo eran los procesos? Son procesos semi artesanales. ¿Qué más? Y diseño exclusivo, porque se acuerdan, tenía como esa parte de trabajada. ¿Qué es lo que está buscando esta empresa? ¿Se acuerdan? Está considerando que expandirse por primera vez, si se acuerdan de su primera vez, a mercados internacionales. Entonces, punto. Aunque opera con éxito en el mercado nacional, enfrenta incertidumbres sobre, ¿se acuerdan cuáles eran las cosas que le preocupaban? Uno, ay caramba, permítanme. Tecnología, ajá, y digitalización de procesos. Dos, correcto, muy bien, muy bien, muy bien. Regulaciones y requisitos legales internacionales, ¿no? Perfecto. Tres, ¿qué más? Tenían esta parte de la cultura, ¿no? Cultura, ¿no? Podríamos ponerle, ¿qué les parece? Actividades relacionadas a los hábitos y consumos. Cultura. ¿Qué más? Preparación y tal vez resistencia del personal, como un buen 4, por ejemplo. 5. Y esto es importante, les digo, puede ser como de, uff, qué flojera, pero necesita como que todas estas aristas para que se pueda estar construyendo. Posicionamiento e identidad de marca, por ejemplo, en los nuevos mercados, ¿no? ¿Cómo se hace? Y algo que bien importante que no tenemos, y no sé si mencionaron, no he visto el chat. Capacidad productiva, calidad y cumplimiento, que creo que sí mencionaron la parte de los legales, qué requisitos necesitaríamos. Todo este tipo de particularidades, ¿no? Entonces, una vez que cumplamos con nuestro contexto, debemos darle un objetivo antes del rol. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué queremos hacer con esta situación de la exportación? ¿Se acuerdan? Si recuerdan, era como lograr un plan, ¿no? O sea, queremos hacer una planeación adecuada de cómo pudiéramos hacerlo. Entonces, ahí es donde lo vamos a poner. Vamos a poner aquí de repente objetivo. Simular una mesa de decisión estratégica donde diferentes perfiles funcionales. Ojo, esto es importante. Pueden poner que sean todos internos o pueden poner algunos que sean externos. Tenemos un consultor en logística, lo cual lo vuelve pues un personaje externo, ¿no? Entonces, funcionales internos y externos expongan sus prioridades, advertencias y propuestas. El objetivo es construir un plan de acción priorizado y consensuado considerando todos los puntos de vista. ¿Estamos? Y ahora viene lo interesante. Hay que poner los perfiles. En los perfiles, aquí ya los traigo desarrollados. Pueden ponerlos así, perfiles. Va a estar Laura, o sea, pueden ponerle un nombre o no le pueden poner nombre, nada le pueden poner gerente comercial, pueden ponerle director financiero, pueden ponerles nombres. A mí particularmente me gusta, porque luego pues, se generan acrónimos, me gusta ponerles nombres, pero esto no es necesario. O sea, eso no afecta tu configuración de idea como tal. ¿Va? Entonces, listo, tenemos esta parte. Y entonces uno pudiera decir aquí en este momento, pues ¿sabes qué? Lo voy a correr sin problemas. Y entonces corremos el ejercicio para que vean qué pasa. Perfecto, vamos a simular una mesa de decisión estratégica con 6 perfiles funcionales involucrados. La dinámica será la siguiente. Cada participante expone brevemente sus prioridades, advertencias y propuestas. Se hace una síntesis de los puntos críticos en común. Finalmente se presenta un plan de acción priorizado y consensuado. Y empiezan, ¿no?
Prioridades, posicionamiento claro de la marca en mercados selectos, identificar ferias internacionales y canales de distribución, y empiezan a mencionar cuáles son sus posibles advertencias y preocupaciones, así como sus propuestas, ¿no? De cada uno de los puntos, al igual que el director financiero, al igual que la directora de operaciones, al igual que el coordinador de capital humano, al igual que el consultor que es externo y al igual que el experto en transformación digital. Si se fijan, tenemos aquí una síntesis, ¿no? Entonces tenemos la identidad y posicionamientos mencionado por, existen estos riesgos asociados y nos empieza a dar una serie de información que pudiera ser muy interesante. Y se fijan, también nos da un plan de acción prioritario y consensuado. Ojo, esto particularmente, si se fijan, está como medio sencillo, ¿no? O sea, más bien parece como una lista de situaciones que se tienen que abarcar. No hay como un sentido de diálogo entre los involucrados, ¿no? O sea, no existe, por ejemplo, que una parte se contraponga a otra. O sea, como que aquí todos son muy felices y tienen como un punto muy marcado. Algo que no necesariamente pues pasa en la vida real, ¿no? Entonces, si se fijan, eso es la importancia de construir un prompt. Este prompt, si bien nos ayuda como a tener varias ideas, no existe este sentido de debate que hay entre los diferentes encargados. ¿A qué se debe esto? Muy sencillo. ¿Dónde está? Aquí. Nuestras personas, al momento de estar construidas, están de manera muy general, ¿no? Y están buscando el deber ser. ¿Y cuál es el deber ser? Pues obviamente que yo de repente pueda colaborar con las otras partes. Entonces, obviamente va a ponerte un escenario muy fantástico, muy hermoso. Entonces, esta parte debe ser más desarrollada y de repente sí poner, bueno, el gerente comercial tiene estas preocupaciones y tiene estos recursos y eso ayudaría mucho a que esta situación se desarrollara más. Aquí, por ejemplo, esta parte de que se termina de construir, pues yo le puedo decir, me preocupa, ya como platicando con este eje, que no exista un diálogo o una justificación entre los involucrados para construir la matriz de priorización. No, más bien el plan, porque no es una matriz. Desarrolla, muy importante, de nuevo el ejercicio y genera una discusión sustentada para cada uno de los, ojo, hay que tener el mismo nombre que se está utilizando. En este sentido, es perfil de los perfiles de los participantes. Entonces, desarrolla un nuevo ejercicio y genera una discusión sustentada para cada uno de los perfiles participantes, en donde logren, después de una serie de lluvia de ideas y de debates, armar un plan de internacionalización. Y si se fijan, ahorita va a volverlo a desarrollar. Y ya, si se fijan, ya tiene como que un eje un poco más personalizado, ¿no? Pero antes de hablar de posicionamiento, tenemos claro si nuestra producción puede escalar sin perder calidad artesanal. Si se fijan, ya empiezan a salir variables que en su momento no estábamos considerando. Y eso es algo que sí nos puede pasar a nosotros en el emprendimiento o en la empresa. De sí, me parece una gran idea que vayamos a internacionalizar, hagámoslo. Pero, ¿y las capacidades y los recursos y el dinero? Entonces, si se fijan, aquí ya hay como una serie de situaciones que se van poniendo. Entonces, esta ronda de debates y consensos nos ayudan mucho a que dentro de la misma jerarquización que tienen estos personajes, nos permitan tener una idea de qué puede ser más prioritario y qué no. Obviamente, esto se ve ultra empoderado si les damos metodologías, si les damos datos, si les damos contextos y si les damos valores, que fue lo que les estaba mencionando cuando estábamos construyendo la presentación. Realmente, ¿con qué lo estoy alimentando para que pueda tomar decisiones? Necesito que baje información, si está vinculado de repente a alguna página o está tomando datos abiertos de tal lugar, ¿con qué precisión lo hace? Entonces, si se fijan, ya crea también un plan de internacionalización más consensuado. Hasta te los da con responsable. Ana, Miguel y Rebeca, primero necesitamos hacer un diagnóstico exportador integral.
Luego la selección del mercado piloto. Y aquí es interesante porque si fijan, no teníamos un mercado. Nadie de repente mencionó que teníamos un mercado. Entonces ya va jerarquizando primero el sentido de decir, ok, cumplimos con de repente los parámetros nacionales suficientes para dar el salto. Y segundo, ¿qué mercado vamos a utilizar? ¿En qué ferias nos podemos de repente posicionar? Luego, podemos evaluar la capacidad si damos ese salto tal cual o el rediseño de nuestros procesos. Tenemos esta parte de lo que hablamos acerca de la cultura al cambio desarrollada. Tenemos un catálogo digital y si se fijan, este pequeño plan de internacionalización nos ayuda mucho a comprender qué es lo que va considerando el GPT como el deber ser. ¿Cómo esto puede estar muchísimo más desarrollado? Obvio si le estoy dando documentos o datos o situaciones. Porque aquí ya este chat, por lo menos, que se llama Expansión Internacional Mueblera, ya tengo un consejo directivo como tal. Entonces, si yo ya pongo una pregunta directa, ya me lo van a contestar todas las personas. Por ejemplo, me gustaría que me respondieran qué tan rentable pudiera ser que entráramos al mercado japonés al mismo tiempo que el americano, ¿no? Contesten perfiles. Y si se fijan, va a empezar el desarrollo y todos los perfiles van a estar hablando acerca de esa situación. De nuevo, ¿cómo esto es más impactante? Bueno, pues si a mi consultor experto lo alimento con todos los requisitos y elementos legales o técnicos, pues me va a dar una super respuesta, ¿no? Entonces, obviamente aquí no tenemos datos como tal, ¿no? No hay una base de datos que nos esté hablando de clientes o de posibles países. Entonces, va a estar trabajando mucho con la información que esté encontrando o que va a estar restringida a ciertas páginas, porque también pueden hacer eso. Solo usa tales páginas para que tú me des la información. Fundamentame con esto, justifícame con esto. Entonces, por ejemplo, desde el punto de vista financiero, el doble ingreso simultáneo de mercados tan distintos implica un gran gasto operativo. Estudios de mercado, bla, 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 bla. Recomendación. Y hasta de repente le puedo pedir que me las arroje en un Excel, ¿no? En una tabla, donde de repente yo tenga la priorización, lo que se considera si es efectivo o no efectivo, y que me empiece a justificar. Y entonces ya va a ser más sencillo para cuando yo vaya a una reunión o para cuando ya tenga que tomar la decisión, por lo menos trastoco de repente ese tipo de temas. Lo mismo puede pasar con otro tipo de situaciones, que no necesariamente son, digamos, innatas en cuestión operativa de la empresa. Yo puedo decir, oye, necesito con estos mismos perfiles, necesito organizar la posada de la empresa. ¿Qué sería lo más adecuado? Tengo un clima laboral adverso, complejo. Sí tengo un chat que ahorita se los voy a mandar en un PDF. Bueno, voy a mandarlo al Labinar y con su registro ahí les comparto un PDF donde viene todo este ejercicio desarrollado para que ustedes lo puedan estar emulando. Entonces, si se fijan, ya este chat, digamos que es como tu mini consejo directivo. ¿Cuál es el detalle? Tiene las limitaciones de que solamente tiene ciertas personas. Para poder reconfigurarlo, tendría que decir, oiga, me voy a agregar a alguien más al consejo directivo, y es como agregar un nuevo usuario en tu computadora, ¿no? Pero ese es el sentido. Si nosotros alimentamos bien este chat con documentación muy estratégica, no sensible, porque luego el chat, recuerden que mucha información se puede ir a internet, pero sí con información estratégica o le damos datos específicos para la resolución de lo que queremos, no solamente vamos a tener una herramienta en la cual nos va a construir una presentación en 3-4 minutos, sino un grupo de 6-7 especialistas que conforme la forma en la que yo la fui trabajando, me pueda dar respuestas más contundentes, ¿no? Entonces, ese era el detalle, ¿no? Ponerlo a prueba y que ustedes pudieran como entender y jugar cuál es el detalle. Ahora, aquí lo interesante sería eso, ¿no? Sería que a fin de cuentas, ustedes en este ejercicio, pues lo hicieran bajo sus contextos, ¿no? Porque obviamente son contextos completamente distintos. Puede ser hasta para un taller mecánico. Quiero de repente al líder de taller, quiero al mecánico, quiero al administrador. Y sobre ese sentido, o por ejemplo para una terapia psicológica, quiero al especialista en cognitivo-conductual, quiero al especialista en Gestalt y quiero al especialista en psicoanálisis, ¿no? Y que me den un resultado y de esta manera yo poder comprender un poco más qué es lo que estoy buscando, o hasta para sus clases, si es que son estudiantes.
Entonces se puede usar mucho para el resolutivo de decisiones, no para que tome decisiones por ustedes, pero sí para que tengan un panorama más claro de qué pueden de repente ustedes obviar o que no estén considerando. Entonces, aquí lo interesante es que lo pongan a prueba. Si no, se van a quedar solo con la poca experiencia de un chat que no tiene datos contundentes. Y pues hasta aquí creo que sería la ponencia. Hasta aquí mi reporte, Joaquín. Excelente, Kurt. La verdad es que es una verdadera oportunidad la que nos dejas, el poder continuar trabajando con este tipo de dinámicas. Y como dijo Catalina, ¿no? En la parte de que nos compartas el chat, nos va a dar la probabilidad de poder potenciar, mejorar los resultados que cada uno nos interese más. Y otra parte interesante, nos hablaste de algo que me fue muy significativo, como la parte de la especificidad de la información que le demos, porque entre más puntuales y específicos, por ende debe estar más apegado a lo que cada uno estamos solicitando, ¿no? Realmente me uno a tus aplausos, agradecerle a Kurt la oportunidad que nos brindó de entender cómo funciona cada una de las necesidades que nosotros vamos teniendo. El chatbot puede ser un excelente asistente. Y otra frase que me encantó, recordar siempre, no nos va a sustituir la decisión, pero sí nos la va a facilitar. Ruth, para cerrar, ¿alguna frase que nos quieras regalar? La construcción de los prompts son tan ilimitadas como es nuestra creatividad. Entonces, realmente, hasta si ustedes tienen dudas de si su prompt está bien construido, pueden preguntarle al mismo chat cómo mejorarías este prompt. No que se los haga, porque lo va a optimizar a como él lo considere, pero si ustedes hacen las preguntas correctas, creo que pueden encontrar respuestas que pueden ser muy satisfactorias. Excelente, pues agradecemos nuevamente tu participación. A toda nuestra audiencia, gracias como siempre. Por ustedes y para ustedes estamos trabajando. Mil gracias, maestro Kurt. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en esta sesión de Labinar. Hoy aprendimos que un buen resultado con inteligencia artificial no depende del azar, sino de saber cómo preguntar, cómo redactar y cómo guiar a la IA. Exploramos que debe contener un prompt claro y útil, cómo evitar instrucciones ambiguas o sesgadas, y cómo construir perfiles profesionales como contador, especialista en logística, recursos humanos o abogado desde cero, utilizando ChatGPT como aliado estratégico. Esperamos que esta experiencia te haya inspirado a aprovechar el poder de la inteligencia artificial para impulsar tus ideas, proyectos o emprendimientos. Sigue explorando, aprendiendo y compartiendo con nuestra comunidad. Encuentra más contenido, recursos y próximos eventos en nuestras redes sociales. No olvides seguirnos y suscribirte a nuestro canal para no perderte lo que viene.